conversación hoy día, esta noche y mañana, el segundo libro, a jugar como antes. No tiene 3 partes, sino 3 libros. Libro primero, libro segundo y libro tercero. El libro primero titula El imaginario infantil y el juego. Ese es el título. El libro segundo es el estudio extenso, tanto histórico como social y pedagógico, en muchos pueblos. Básicamente en unos 15 o 20 pueblos de Andahuaylas y en Huancavelica, en alguna información de Ayacucho y una puntuación sobre la potencialidad que tiene cada juego, porque los juegos son muy complejos. Bueno, no voy a hablar de eso esta noche, sino del imaginario y el puclla infantil. Y el tercer libro, que lo hemos hecho con un antropólogo en Zurite, donde estuvimos trabajando durante un año, acá en la Pampa de Alta. En ese entonces había un núcleo escolar campesino, un núcleo escolar educativo, más bien un núcleo educativo comunal, y este núcleo, cuya base era Zurite, pues tenía una constelación de escuelas que abarcaba una cantidad de centros educativos hasta el límite con Apurímac, ¿no? O sea, pasando ese límite ya es Limatambo y ya estamos hablando de Curahuas y demás, ¿no? Entonces, ahí estudiamos en particular un juego, solamente el juego de tiros, de canicas, ¿no? Y es un juego occidental, pero lo que se estudia ahí es cómo se juega el juego de tiros en Zurite, en el Cusco, y cómo se jugaba el chuy desde épocas antiguas, pues con los chuchos o choloques, que son unos frutitos duros, de cáscara dura, una semilla en realidad. Y eso era lo que se jugaba, porque no se conocían las bolitas de cristal, ¿no? Entonces, ese era el antecedente. Sobre esa base se implementa el juego de tiros. Entonces, eso es un tema también muy interesante de que quizá haya oportunidad de hacer mención esta noche. Pasamos la imagen. Vean ustedes, perdón, regresemos a la imagen. Como son 10 láminas, pues nos detendremos y me basaré un poco en eso, ¿no? Cualquiera pensaría en una pregunta sencilla. ¿Por qué estudiar el juego? ¿Para qué sirve el juego infantil? ¿Qué es el juego infantil? Entonces, lo primero que se nos viene a la mente es de que el juego infantil es una actividad, digamos que natural, que obedece a la necesidad de satisfacer la inquietud del niño que desde pequeño pues explora su entorno y quiere descubrir cosas, la curiosidad, etcétera, y que en realidad es una distracción para llenar sus tiempos de ocio y mientras va jugando, pues el niño, los padres pueden hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces esa es la idea, pero nada más lejos de lo real, de qué es el juego infantil. El juego infantil en realidad es una actividad casi vital, porque eso lo vamos a ver ahora. Está relacionado con la construcción del imaginario. Y ahora vamos a tratar de ver eso. Ahora sí pasamos la lámina, por favor. Miren ustedes, esta lámina es muy bonita. Dice ahí la manera como el niño logra un conocimiento de sí mismo. ¿Ah? O sea, el conocimiento de sí mismo. Tiene en algún momento que descubrir que es alguien, un ser autónomo y que existe y que tiene un nombre.
reconocerse. ¿Quién es? Y a qué unidad social pertenece, ¿no? Tiene que lograr un conocimiento de sí mismo y llega a elaborar una interpretación del mundo. Miren ustedes, el niño debe lograr un conocimiento de sí mismo y elaborar una interpretación del mundo. La tiene que comprender, porque no puede andar como un autómata, como cualquier bicho, andar y simplemente caminar de manera instintiva. O sea, es una necesidad humana el de comprender y explicarse el mundo, todo lo que ocurre alrededor. Y no puedes explicarte si no tienes una estructura mental que te permite organizar. Esa estructura, que es más o menos como un software, entonces luego va a venir un hardware más bien, ¿no? O sea, una especie de programación temprana que le da forma y sienta las bases para que todo conocimiento, saber que logremos, pueda encontrar un lugar, una ubicación en nuestra mente, ¿no? Entonces, y darnos la posibilidad de entender qué es, ¿no? O sea, tener una interpretación del mundo. Y las interpretaciones del mundo dependen de la cultura. O sea que no todos los pueblos interpretan el mundo de la misma manera. Y entonces acá se trata de saber cómo interpreta el niño andino el mundo. Y en particular, cómo interpretamos el mundo los que somos andinos. Porque podemos pensar de que, andino, pues el de Queros, el de, no sé, el de la comunidad de Amaru, de Sacaca, de Puyococha, de cualquier sitio, ¿no? No, pues andinos somos todos los que de alguna manera estamos vinculados a la historia, estamos vinculados a la geografía y tenemos una vinculación genética con esta tierra. Y andinos no son o no somos los que hemos nacido en los valles interandinos. Andinos, los de la sierra, ¿no? Los de Ayacucho, Puno, Huancavelica, etc., ¿no? Los de Piura, Tumbes, Moquegua, Tacna, no son andinos, ¿no? Entonces, nada más equivocado. Porque el continente, nuestro continente, es un continente andino amazónico. O sea, esos dos atributos explican las culturas de todos los tiempos, desde hace 30.000 años, o quizá más, en el continente. Porque ahora estamos seguros de que la antigüedad del hombre en América se remonta a un mínimo de 30.000 años en este momento. Gracias a los estudios justamente genómicos y demás, ¿no? Y los recursos que ahora existen para hacer estudio de ADN, entonces se puede saber cuántas olas migratorias se han producido hasta que se interrumpió nuestra vinculación con otro continente, ¿no? Y también saber si esta ha sido la única vía de poblamiento o han habido otras posibilidades migratorias que le han dado forma a algunos pueblos específicos, existentes o que hayan desaparecido. Porque también se han encontrado restos humanos que no se explica de dónde sale ese fondo genético. No hay explicación posible porque no se corresponden a la generalidad, ¿no? Entonces, pues ahora sabemos que han habido varias corrientes migratorias, por lo menos 3 oleadas, y que una de esas oleadas ha sido con retorno. O sea que hay americanos que han regresado al Asia. Y eso se puede saber porque genes de América se encuentran ahora en pueblos antiguos
asiáticos. Es maravilloso lo que ocurre ahora. Pero bueno, tiene que ver con el desarrollo de las estructuras intelectuales y la evolución de su capacidad de representarse los objetos y seres de su entorno. Entonces ahí vean ustedes un niño o una niña que está observando y observa los Andes, ¿no? Esta es una imagen que se ha tomado de un proyecto que se llama Red Peruana de Cultura, ¿no? Me pareció que era muy apropiado esto para poder ilustrar esta, digamos que, base científica, porque cuando estudiamos el juego infantil y estas cosas, no estamos estudiando, pues, algo que se sale fuera de los marcos, ¿no? Académicos, ciencia o de la racionalidad, ¿no? O sea, la manera de que el niño logra un conocimiento de sí mismo, etcétera, desde el punto de vista de su cultura, no es irracional. Es lo más racional del mundo. Y quizá la base de nuestra racionalidad, que se construye en esos años. Y ahora entendemos que el juego es uno de los mecanismos que utiliza una cultura para transmitirle al nuevo miembro de la sociedad estos elementos que son básicos de interpretación del mundo. Entonces, pues vamos a explicarnos este asunto en las siguientes escenas que voy a presentarles esta noche. Pasamos la imagen. Bueno, miren ustedes, aquí vemos tres niñitos, dos que sujetan por los brazos a un niño, y el juego se llama Anca Anca. Este juego lo hemos encontrado en Andahuaylas y lo juega en Pacucha, en diferentes partes de Andahuaylas se juega Anca Anca. Cuando están jugando niños más o menos un poquito mayores con otros pequeñitos, lo primero que hacen es jugarle así, le llevan corriendo y entonces el niño feliz, ¿no? En realidad se siente que está volando, porque Anca Anca quiere decir águila, águila. Entonces es el vuelo del águila. Entonces, ¿qué significa esto? Que el niño no solamente juega y reproduce, sino que entiende e imagina, ¿no? Se sustituye. O sea, después va a ver volar al águila y él se va a identificar con el águila. Entonces juega y ve volar. Y luego va a aprender de que el águila es un mensajero. De que los animales que vuelan vinculan espacios, ¿no? Y entonces descubrimos de que animales que están en la cordillera de repente bajan y pueden volar. Como por ejemplo vamos a ver en la costa, se encuentran cóndores que bajan desde la cordillera y van a pescar y se alimentan en el mar. Y regresan nuevamente y hacen el recorrido de regreso, ¿no? Entonces, nada de esto se podría comprender si no hay un imaginario, ¿no? Entonces, el niño entiende de que el águila es un ser que existe, que cumple una función. O sea, no es un ser que está aislado, sino que forma parte de un sistema. Y ese sistema es el mundo, que no está conformado solo por esta cosa que vemos. Todo lo que tocamos, olemos, miramos, no es solamente eso. También hay cosas que no miramos, no sabemos, pero existe. Y tan existe de que el niño puede soñar y para el niño su sueño es verdad. Y en sus sueños puede jugar y puede ver y hablar con estos seres que vienen de otros espacios. Entonces, ¿quién lo envía? Lo envía el ancestro, lo envía el Apu, lo envía el Auki, lo envía
el abuelo. Los ñaupas, puede ser que lo envíen, ¿no? Entonces, pues el niño aprende que hay dos grandes espacios en la realidad. El mundo de arriba y el mundo de abajo. Y él está en medio. Entonces, aprende que la vida en esta realidad terrenal donde estamos necesita tanto de arriba como de abajo. ¿Por qué? Porque la vida sale del suelo, plantas tú una semilla, le echas agüita y después de un tiempo va a salir una plantita, un ojito, y luego va a crecer, se va a convertir en un maíz, o se va a convertir en un árbol, en un chachacomo, en un jeuñal, en lo que sea, y esa es la vida. Y va a explicarse y decir, ¿de dónde hemos salido nosotros? Hemos salido de la pajarina, que es una cueva de donde venimos nosotros, que también hemos sido semillas. Las semillas de nuestros antepasados, ellos eran las semillas y nos han llamado otra vez a la vida. Así como el sol nace, vemos ahí en la pared, ustedes vean ahí esta imagen de Incarri, el sol nace por detrás de la cordillera y luego pues va a venir a hacer su recorrido de oriente a occidente, y ese sol que está detrás de la cordillera es un sol jovencito, al que le van a llamar el sol joven o el sol niño, ¿no? Entonces, Punchao, que era una especie de representación humana de forma de niñito, de más o menos 1 metro de altura, que estaba en el Joricancha y que luego lo trasladaban en el mes de diciembre, lo sacaban y lo traían a una huaca que estaba acá al frente por Puquín, y entonces en Puquincancha se quedaba hasta el mes de marzo. En marzo regresaba a su lugar en el Joricancha. Este gesto de sacar a Punchao y llevarlo de una huaca que es la huaca madre, la vagina, digamos, ¿no? De ahí, del útero de la tierra, sale Punchao y no comienza a gobernar, sino que se va hasta marzo, que es el mes en que va a cambiar el año. Está dividido en 2 partes. La mitad solar y la mitad lunar. Entonces, la mitad del día y la mitad de la noche. La mitad de la vida y la mitad de la muerte. Entonces, el que ha nacido, ha crecido, la semillita es trasladada a otra huaca y espera hasta el mes de marzo. En el mes de marzo, el sol viejo le transfiere todo su poder. Y ese sol regresa al Joricancha y empieza a gobernar el mundo. Se convierte en el sol, en Inti. Hasta que en diciembre regresa nuevamente y muere el sol. Y es sustituido por Punchao. Esa era la manera como se explicaba el ciclo solar. Y por qué el sol, pues está en la crónica Huamampuma, aparece Lampiño, aparece en el mes de junio. Y en diciembre, ustedes van a ver de que aparece con barbas, todo viejo, ¿no? Entonces ese ya es el Machu Inti, el que no va a morir, pero va a descansar en el mundo de adentro. Se va a convertir en semilla, ¿no? Y este sol viejo es el padre de Punchao. Y Punchao empieza. Por eso una de las discusiones es de que solemos creer de que junio es el nuevo año. No es el nuevo año. El nuevo año es en el mes de diciembre,
que era la principal fiesta de los incas y que era una de la principal fiesta de los Tiahuanacu. Es Hapag Raimi. Hapag Raimi, ¿eh? Y el junio es Inti Raimi, es del sol. El sol joven que está en su plenitud. Y cuyo trayecto es seguido y controlado en el Intihuatana. Intihuatana, que además quiere decir que es la soga que amarra. Intihuatana, o sea, el lugar desde donde se amarra al sol. ¿Para qué? Para que el sol no se vaya. O sea que el Intihuatana es como una especie de estaca. Un animal que está atado a la estaca puede caminar libremente, moverse, pero solo hasta donde la soga le permite. Luego lo único que puede hacer es girar de un lado a otro. Los animales que mueven un molino, por ejemplo, un burro o cualquier animal que va a mover un molino, pues es arreado y tiene que hacer un trayecto. No puede ir más allá de la soga que lo ata al molino, a la piedra, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con esto. El sol llega a su punto más lejano. La gente está preocupada porque se puede romper la soga. Y eso sería catastrófico, sería un cataclismo realmente, ¿no? O sea, no sabemos qué puede pasar si se rompe y el sol deja de regresar, ¿no? Pero el sol regresa. Entonces la gente llora, pues golpean a los perros para que aúllen y lloren y etcétera, y el sol comienza a regresar. Y es una fiesta, ¿no? La fiesta del Inti Raymi. La segunda fiesta en importancia, la segunda, era la fiesta del Inca, porque el Inca representaba al sol, el hijo del sol. Entonces, se le festejaba al Inca, era su principal fiesta. Entonces, el Inti Raymi. Pero la fiesta principal es la de diciembre, porque en esa época, en diciembre viene el reemplazo. El niño debe reemplazar al viejo. Entonces, el juego permite entender el ciclo, ¿no? Entonces, el juego proporciona un imaginario donde están las imágenes, los símbolos y los personajes. O sea, no todo juego va a ser con el águila. Hay juegos en donde se juega con la llama, hay juegos en los que se juega con el zorro, que se va a comer ahora en estos tiempos a la oveja, pero en la antigüedad era a la llama. O sea, el zorro está tratando de comerse a las crías, ¿no? Buscando el momento para hacerse de una presa, ¿no? Entonces, el zorro tiene un sitio en el juego que se llamaba Taftana, por otro lado, ¿eh? Es el juego que ahora llamamos el zorro y la oveja. El nombre antiquísimo de este juego es Taftana. Y no sé, espero de que aquí haya una lámina para que ustedes tengan una idea. Pasamos esta. Y el niño, al jugar, le da vida a los objetos que son aparentemente inertes. Entonces el niño ve algo, un objeto, una piedra, o ve, no sé, un camino, o ve una fuente de agua, no piensa que ese objeto es inerte, sino, o un árbol. Él piensa que ese objeto tiene vida y él puede representar a ese objeto. Una fruta. Los niños juegan a la fruta. Todas se ponen ahí. ¿Qué fruta? Una fruta. Quiero comprar una fruta. ¿Qué fruta? Si adivina, se lleva a un niño. Entonces gana el que acumula más frutas, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces la vida les pone en movimiento y los vuelve en experiencia. O sea, las imágenes
que son eso, puramente símbolos, cobran vida a través del fuego. Eso es lo interesante. O sea que el niño entiende un universo activo y un universo en el que las relaciones sociales vinculan a todos. El sol es mi padre, la luna es mi madre, las estrellas son mis hermanas, el zorro es mi tío, el cóndor es el tío del zorro. Por eso es que el zorro le dice: tío, sé que hay un banquete en el cielo, por favor, llévame, transpórtame. Y todo eso lo aprende el niño, ¿no? Escucha los relatos de sus padres, de sus abuelos, etc. Y luego juega a todo eso. Porque él piensa y está convencido de que eso es cierto, de que eso es verdad. O sea que no es como en Occidente. Nosotros en Occidente generamos una ruptura. Y a cierta edad decimos: el niño ya debe perder su inocencia. Ya debe empezar a pensar como adulto. Las cosas no son como tú creías hasta ahora que eran. El mundo es totalmente diferente. Y la escuela toma ese papel. Y piensa que el niño es alguien que tiene la mente en blanco, una tabla rasa. Entonces hay que enseñarle desde el principio. El niñito viene un salvajito, alguien que nada sabe. Y en realidad no es así. El niño sabe, ha aprendido el 90 o 95% de todos los que va a aprender en su vida. O sea que pedagógicamente sabemos ahora de que de 0 a 5 o 6 años los niños han aprendido el 90% de lo que vamos a aprender en toda nuestra vida, hasta la vejez. O sea que de los 6 años a los 80, 90 o 100 años, vamos a aprender 5%. El 90 o 95% ya lo hemos aprendido en este tiempo. ¿Y quién nos ha enseñado? Bueno, la comunidad, nuestra familia, etc. Pero mis pares, otros niños con los cuales yo le he dado vida a ese imaginario. Eso es lo interesante, ¿eh? Entonces es una cosa, pero que tiene una importancia muy grande. Y eso, bueno, no diré que ahora no lo sabemos. O sea, los profesores que enseñan preescolar en un nido, en una guardería o, digamos, en lo que antes se llamaba preparatoria, que es justamente la edad del pronoí o cualquier otro nombre que tenga, ¿no? Hasta pasar recién a primer grado. O sea, recién entras realmente a tu etapa escolar. Todos los profesores que se han formado ya como educadores de infantes saben que el juego es importante. Pero lo que no saben es que el fondo cultural, entonces, es una ruptura. ¿Qué van a enseñar ellos? Van a enseñar a jugar, a adivinanzas, que el chanchito, que esto, que el otro, pero desvinculado de una experiencia que le permita entender el mundo. O sea que se produce una ruptura. Realmente ir a la escuela es traumático. Traumático, porque te va a decir: no hables en quechua, no hables en aymara, no hables en shipibo, habla en castellano. Y eso sería lo mínimo. O sea, es más duro que eso. Si estás jugando, te requiso y te incauto tus elementos de juego. Ah, este niño está distraído. Trae esos trompos, trae esos tiros, esos daños, y los pongo en una bolsa. A fin de mes los devuelvo, o que vengan vuestros padres, porque ustedes vienen acá a estudiar, no a jugar, ¿no? Entonces es un gran error, ¿no? Y yo creo que tiene que haber ahí un cambio, pero así drástico, ¿no?
no necesariamente se reduce todo a la lengua, sino que se incorpora otras formas perceptivas de interiorizar el conocimiento de sí mismo y del entorno, ¿no? Entonces, eso explica cómo se forma la experiencia y cómo el niño ya tiene una experiencia acumulada a los 6 años, ya entiende el mundo, tiene nociones de espacio, tiene nociones de peso, tiene nociones de tamaño, tiene nociones de tiempo, antes, después, etcétera, conoce colores y una serie de cosas que son importantes, ¿no? Y el sentido, además de eso, no un conocimiento vacío. O sea, lo que aprendemos nosotros, por supuesto que parece mucho, ¿no? Estudiamos universidad, estudiamos 10 años de colegio, etcétera, y nos da la impresión de que ahí hemos aprendido. En realidad, hemos acumulado conocimientos que están en los libros, que está ahora en el internet y demás. Pero lo que hemos aprendido realmente y que nos va a servir para toda la vida es lo que está antes, lo que hemos aprendido en la primera infancia. Ese es el asunto, ¿no? Pasamos. Bueno, miren acá una imagen que se ha conseguido a partir de una fotografía que le ha tomado un cusqueño. Algunos de ustedes quizá lo conozcan, a Enrique, creo que se llama, a Riveros Llávar, ¿ya? Este es su hijito, porque él es de por acá, de más allá hacia el sur. Creo que él es de Tispicanchis, de Urcos o algo así, de algún lado de por ahí, ¿no? Entonces, acá su hijito está jugando con un carrito que se la han hecho, pues ahí en la misma comunidad, etcétera, su camioncito, ¿no? Entonces, el camioncito tiene vida. Y él habla con su camioncito. O sea, le dice, ya, camina, camina, arranca, ¿no? Y a veces también dice, no arranca mi camioncito, ¿no? O si no, no tengo pasajeros, quiero carga. O sea, aprende todas esas cosas, aparentemente, ¿no? Y desde pequeño, hay un diálogo muy interesante en este libro, ustedes van a encontrar una madre, la profesora le dice, a ver niño, ¿qué ves acá? Un camioncito. ¿Cuántas ruedas tiene? 2. Ya, le dice, sí, está bien. Pero y al otro lado, atrás, también tiene 2. Ya, entonces, ¿cuántas ruedas son? Son 4. Es el imaginario. Las otras 2 ruedas no se ven. Pero el camioncito tiene 4 ruedas. ¿No? Entonces va a jugar y él sabe eso. No se ve, pero existen las otras ruedas. Y él tiene ya esa capacidad de poder saber. El sueño también es interesante, porque el sueño es realidad. Por eso que el sueño se acerca. El niño dice, ya viene el sueño, ya está cerca, está a 2 cuadras, ya está en el parque, ya todo, y ¡pa! ¿No? Dice, el sueño jala. Te agarra el sueño, te agarra y te jala el sueño, ¿no? O sea, en idioma quechua es así, puño y aizahuasia. O sea que el sueño me está jalando. O sea, ¿a dónde te jala? A un mundo que normalmente tú no ves, pero que, oh maravilla, pues tú puedes, a través del imaginario, visitarlo, conocerlo, explorarlo, etc. Y el niño va a hacer lo que después ciertos sabios como Jung van a estudiar y van a decirte que hay un inconsciente colectivo donde están ciertas nociones arcaicas, etc. Y va a explicar en términos científicos algo que nuestros antepasados lo entendían perfectamente y que está además en nuestro idioma. Está en el idioma, en nuestra lengua, ¿no? Entonces las palabras no son meros signos, ¿no? Porque a veces hay representaciones, como ustedes han visto en los ceramios Nazca, etcétera, que hay unas serpientes que salen de la boca, ¿no? En realidad son las palabras, es el lenguaje, etcétera, que sale, o que son partes que nos permiten
articularnos con otros mundos, ¿no? Y también en ciertos ceramios, pues aparecen unas formas ondulantes y esos son conectores, ¿no? Entonces, las palabras son conectoras, tienen poder. Viracocha va a una pacarina, a la puerta de la pacarina, a la entrada, y los llama. Ha llamado a nuestros antepasados. Además, a ver, pueblo de Paucartambo, por decir, ¿no? O lo que se haya llamado. Paucartambo era una cuna. Los semuichis. Entonces, todos los de Paucartambo salen. O digamos que mis antepasados salieron de una pajarina que se llamaba, justamente Pajari se llamaba la pajarina esta, y ellos, el pueblo era Pamparacay. Entonces, Pamparacay era una cuna, los semoichis, ¿no? Entonces salían ellos. Igual que las llamas pueden salir de la misma pajarina, o pueden salir de una laguna, o como en el mito de Viracocha, pues Viracocha hace que el sol y la luna salgan del lago Titicaca y les dice, suban al cielo y den origen al día, el sol ilumine y en la noche se reparten la tarea. Tú el sol de día y tú la luna de noche. Pero otros pueblos van a decir que es al revés, que la luna es el masculino y que el sol es la mujer, ¿no? Entonces, en fin, lo cierto es de que las palabras hacen cosas, actúan, transforman, etc. Y entonces el niño aprende a hablar. ¿Y con quién está hablando? Como en la película esa de Marcelino Pan y Vino, de que el niño entra a un desván donde están objetos guardados que nadie visita, encuentra una escultura ahí y entonces le impresiona la imagen que ve ahí de alguien que está sufriendo, clavado en un sitio, ¿no? Y él le habla, etcétera, y efectivamente es capaz de imaginar y de hacer que mundo imaginario sea realidad. Y le dice, pero tú estás ahí, te he traído comida, tendrás hambre y baja para compartir conmigo, ¿no? Bueno, esto mismo que es la antigua tradición que Occidente tenía y que Occidente lo ha perdido porque Occidente le ha dado la espalda a su tradición, porque los pueblos tradicionales, como eran los pueblos de América, o sea, todos los pueblos originarios de este continente que se llamaba otra cosa, no América. Entonces, pues, justamente tenían eso, ¿no? O sea, esa manera de pensar, de que todo tiene vida y que todo es vuelta, todo va y regresa. Entonces, la noción de eterno retorno no es la de Nietzsche, ¿no es cierto? Que toma esa idea, pero él la arranca de su contexto y va a pensar el eterno retorno como la especie, como la rueda, ¿no? Como la rueda de los budistas, ¿no? Que hay que salir de esa rueda. O sea, la manera de ir al nirvana es romper esa cadena de acontecimientos que hacen de que la vida se repita y se repita, ¿no? Pero en el mundo, en nuestro pueblo, en nuestra cultura, esto no era así, no era un castigo, sino que los ciclos se repetían, pero se repetían en espiral, como una cobra. O sea, como estos animales que se asientan sobre una parte de su cuerpo, y el amaru hace eso, se asienta y sube, ¿cierto? Y conecta este mundo, el amaru, con el mundo de arriba. Pero hay otro amaru de arriba que va a bajar. Y hay dos zorros. Un zorro de abajo y un zorro de arriba. ¿Y dónde se van a encontrar? Se van a encontrar en Chaupi.
es decir, en el sitio que es el medio. Y la capital de un estado como era inmenso, como era Tahuantinsuyo, ¿qué era? Era Chaupi. O sea, el centro es Chaupi. Chaupi es principio, es centro y tiene una serie de otras connotaciones, ¿no? Pero todo eso lo aprende el niño y lo aplica en el juego. ¿Ah? Entonces, pasamos. Este es el trome de la carretera en Urcos. Bueno, el juego funciona como espacio de experimentación simbólica. Acá, ¿qué vemos? Niños que están, ¿qué haciendo? Están representando una fiesta, ¿no? Según ellos es carnaval, la tinca o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, y están celebrando y se visten de una determinada manera, ¿no? Van a usar algunos... están cubiertos de lana, por ejemplo, ¿no? Y en fin, es un espacio de experimentación simbólica. Quiere decir que pueden no solamente reproducir, sino que darle vida y aumentarle, incrementar. O sea, un sentido de creatividad va a ser aumentado ahí. Entonces, agarran barro que está inerte, una arcilla, y comienzan a modelar. Van a fabricar ollitas, llamitas, caballitos y todo eso, ¿no? Como en la primera lámina que han visto ustedes que está en la portada del libro, en donde un niño, que es un chumivilcano, ¿no es cierto? Un jorilazo, está montado ahí con su lazo y todo, con su jarabatana y en su caballito, ¿no? Se va a la fiesta de qué sé yo, de Ticapayana, en Tambobamba. Ahí se juntan y van a bailar, van a hacer carrera de caballos, etc. Y en un momento dado, ciertos varones van a agarrar y se llevan en el anca, se llevan el rafto, se llevan a una compañera. Ya está. Y después ya van a avisar después de un tiempo a los padres, etcétera, le van a decir, ya esto es una cosa consumada, ¿no? O sea, vuestra hija quiere vivir conmigo, ya estamos viviendo en algún lado, etcétera, y todo el asunto, ¿no? Entonces, esa es la manera como se produce la reproducción social, ¿no? El niño ensaya roles, o sea, tú vas a ser el mayordomo, yo voy a ser el músico, tú vas a ser el danzarín, etcétera, se reparten, ¿no? O tú vas a ser la mamá, tú y el papá, ustedes van a ser los hijos, etcétera, tú vas a ser el cura, y quién va a ser el padrino, etcétera, bueno, toda la cosa, ¿no? O mi hijito se ha perdido y tú vas a ir a buscarlo, bueno, todas esas cosas. Organiza el mundo según sus propias reglas, pero las reglas no son del individuo. O sea, no es que yo, como ser poderoso, autónomo, todo capaz, libre albedrío y todo lo demás, puedo yo dictar las reglas. No, tienen que ser reglas válidas para todos. No reglas que valen solo para Pepito, para Luis, para Simón, para Pablucha. No, sino para todos, ¿no? Entonces, en sentido estricto, las reglas ya están impregnadas de la cultura en que vive. Por lo tanto, no va en contra de la cultura, sino que se alimenta y enriquece el patrimonio cultural. Desde ese momento ya los niños están entendiendo. Ven trabajar a sus padres, juegan, los padres les regalan un juguete, llaman una lampita pequeña, un pico pequeño, una jalguita pequeña para que ya teja un cintillo o alguna cosa que vaya aprendiendo. También van a aprender a que se planta una semillita, van a aprender a regar, todo eso, ¿no? Entonces, el juego propiamente no es juego, o sea, estrictamente el juego es algo serio. Y los niños aprenden así, como algo que es serio y es verdadero, ¿no? Y que permite, que es como un mapa que va a orientar y que permite entender el mundo. La otra lámina, por favor. Pasamos.
pasamos la lámina. Vean ustedes acá, hay un juego muy interesante que se llama, dos cosas. Ustedes ven ahí que hay una niña que está haciendo bailar a un gatito, ¿no? Y al otro lado ven una abuelita que agarra a su criatura, a su nietecito, y le hace saltar. Entonces recién está comenzando a dominar su cuerpecito, pero ya aprende y le gusta a la criatura, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama este juego? Se llama, en estos tiempos, decimos nosotros, pisquicha pisqui. Pisquicha pisquín, pisquicha pisquín. Y una serie de otras, digamos, estribillos más que como ya estamos deculturados, ya no nos acordamos. Pero en el libro, ustedes van a encontrar unos textos interesantes de pisquicha pisqui, ¿no? Entonces, ¿cuál era el nombre antes del pisquicha pisqui? Era pasquicha pasqui. Pasquicha pasquín, pasquicha pasquín. Ese era más o menos ahí el asunto. Ahora vamos a ver qué cosa es pasquicha pasqui. Resulta que, explorando un poco el juego, en la antigüedad, según el diccionario de Bertonio, era kirkicha kirki. Kirkicha kirki. ¿Ya? Entonces, pero kirkicha kirkin, él pone que juego, que consiste en hacer a las criaturas. Pero kirkicha kirkin, con kirki, ustedes no es necesario que sepan quechua, pero sabrán que el quirquincho es un animalito, ¿no? Que se vuelve una pelota y que tiene una caparazón dura, pero flexible. Debe desenrollarse, debe desendurecerse. O sea, el quirquincho debe caminar, etcétera, ¿no? O sea, si amenaza el peligro, se hace una bola y no hay nada que le pueda afectar, ¿no? Entonces, el niño, la criatura todavía está dura. Es un paquete. Necesita flexibilidad. Necesita soltar sus músculos. Necesita desendurecerse. ¿Ah? Y entonces, en los Andes era kirkicha kirkin, kirkicha kirkin. O sea, suéltate y esto, ¿no? Y el niño desde ahí aprende que debe desendurecerse y flexibilizarse. Y pasquicha pasquín es más o menos el mismo concepto, pero viene de pascay. O sea, soltar, desamarrar, porque todos nuestros nudos deben flexibilizarse. O sea, nuestras articulaciones son nudos. Y entonces hay un término que se dice kirko, al que es duro, que no se mueve con nada. Lo golpeas o algo, no se mueve, es un tanque, ¿no? Entonces es el kirko, ¿no? Y todo eso es parte del juego, ¿no? Y la reproducción es, ¿no? Con esto, en donde hay un juego que es el isquipirinco, y la niña va a jugar a una especie de diálogo con un supuesto interlocutor, donde el diálogo va a permitir el desarrollo de la lengua. Entonces, vamos a poder ver nosotros que hay juegos que son simplemente motrices, hay otros juegos que son verbales, hay otros juegos que son juegos de imaginación, hay otros juegos que pueden ser simplemente verbales, y hay otros juegos que tienen todas las características en algún grado. Entonces, el psicólogo ha hecho una medición y una tabla de puntaje, y podemos saber de la lista de 60, 70 o 80 juegos, qué juegos tradicionales tienen más peso para lo verbal, más peso para lo motriz, más peso para la parte
de la sociabilidad, ¿no? Porque es otro de los objetivos de la educación, ¿no? O sea, hay el área conductual, el área tal, el área de sociabilidad, el área de lenguaje y toda la cosa, ¿no? Todo eso, en realidad, está en los juegos, ¿verdad? Pasamos a la lámina. El niño incorpora el entorno inmediato, la familia, los animales domésticos, los objetos cotidianos, etc. Y aquí están jugando a las ollitas. Los niños deben sentarse y poner los brazos como asas, ¿ya? Y viene un comprador y dice, ¿cuánto cuesta esta olla o este tacho, ¿no? Este jarro. Cuesta tanto, etcétera, o algo así. Ya, aquí está, pago, ¿no? Entonces, me lo tengo que llevar de las asas, ¿no? Con cuidado de no romper el asa y malograr el objeto que estoy comprando, ¿no? Entonces, pues ahí aprenden el intercambio, ¿ya? El trueque y todas esas cosas, el comercio, etcétera, todo eso lo van a poder aprender, ¿no? Este es un juego de roles, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, ya pues la misma imagen está explicando y todo forma parte de una red de relaciones que el niño comprende y recrea, ¿no? ¿Ya? Pasamos la lámina. Aquí está el juego del zorro y las llamas o las ovejitas ahí. Y ustedes ven arriba una imagen. Todo esto deberían ser fotografías, ¿ya? Pero resultó caro y resultó que muchas de las fotografías que estaban disponibles no eran, digamos, apropiadas para un libro. Y yo tenía acá un colaborador que supuestamente pues se iba a colaborar y en el lapso de 3 o 4 meses, financiado por no sé, una entidad X, iba a poder tomar las fotografías para este libro. Como eso no fue posible, pues ahora podemos reemplazarlo. Y aquí ustedes vean una piedra, es un petroglifo, Sí. que no sabemos cuántos cientos de años pueda tener. Este petroglifo, miren ustedes, es un Atoj Uijajunawan o Taftana, en piedra, que es una evidencia arqueológica que ha sido hallada en Yauri, o sea, en Espinar, a donde vamos a ir un grupo el día domingo. Nos vamos a ir hasta Tajachullo y luego a Suicutambo, a Tres Cañones, ¿no? Es una ruta interesantísima también que tiene que ver con todo este cuento. Entonces, este señor está casado, es un austriaco que está casado con una cusqueña y vive en el barrio Magisterio y es un gran fotógrafo, y es un gran realizador. Él ha hecho un libro Carabaya, donde yo he hecho un artículo que está publicado ahí que titula Dioses y Héroes de la Cordillera de Carabaya, ¿no? Pero ese artículo va a formar parte del libro Viracocha, ¿no? Porque ya los Puquina habían entendido bien el territorio y en realidad la tradición de Viracocha viene desde esa época, que es cuando ya le pusieron nombre a las montañas elevadas de la cordillera de Carabaya, que es Apolobamba y que en el lado boliviano se llama Cordillera Real. Pero no se llama Cordillera Real por los reyes de España, sino por los Japaj del altiplano. O por los que fueron los incas, que también se hicieron llamar Japaj. Por eso la relación de los 14 incas o cuantos hayan sido, se llama Japacuna. La Japacuna. O sea, la lista de los Japaj. Los incas, y más claramente a partir de Viracocha en adelante, Pachacútec, etc., reclamaron su conexión cultural con los Puquina y Tiahuanaco, ¿no? Dijeron, nosotros somos Japaj de ahí. Y los señores del altiplano se hacían llamar Japaj. Hasta la colonia y se hacían llamar Japaj. Inca no, se hacían llamar Japaj.
y el fundador del Cusco, Manco Japa. Es interesante, ¿no? Bueno, entonces una educación que dialogue con el imaginario, que aproveche el juego como espacio de construcción simbólica, puede acompañar de manera más profunda el desarrollo del niño. O sea, nosotros como educadores, como antropólogos, sociólogos, o lo que fuese, ¿no? Y además entender de que así como hay un espacio sagrado, hay un espacio profano también, ¿no? O sea, a veces nosotros, los que estamos en turismo, etcétera, llevados por un exceso de, ¿no? de poner de relieve la cultura, decimos, bueno, el mundo era sagrado, ¿no? O sea, todo era sagrado. Pero no, pues la realidad no puede ser que todo es sagrado. O sea, hay un tiempo que es profano y hay un tiempo que es sagrado. Hay un espacio que es sagrado, la huaca misma, y hay un espacio que no es sagrado. Se puede consagrar. El Alto Mesayo o Pampa Mesayo agarra su manta, la extiende, etc. y sacraliza en ese momento una pequeña área. Cuando una vez levanta todo su atado, lo demás, vuelve a ser un espacio profano. Pero una huaca no puede levantarse, agarrar, enrollas las piedras y todo, y te las llevas. No, la huaca es un espacio sagrado, un lugar donde se puede trasponer las barreras de tiempo y de espacio. Eso es en realidad una huaca. Ya es un centro de articulación. Entonces, en Moche, por ejemplo, en Trujillo, si uno va a la Huaca de la Luna, pues ve eso, ¿no? Y si uno va a Cabo Viejo, que ya está más al norte, ya entonces va a Chicama, y ahí pues irá el Brujo, creo que se llama, esa huaca. Bueno, y puede ver ahí lo mismo que se ve en la huaca de la Luna, ¿eh? Pero invertido. O sea, lo que es el mural grande en la huaca de la Luna en Trujillo es el mural pequeño en el Cabo Viejo. Y lo que es el mural grande en Cabo Viejo es el mural pequeño en la huaca de la Luna. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace pensar eso? Que el río Chicama era Chaupi y que al norte era arriba y que de ahí para abajo era abajo, pues, ¿no? O al revés, de repente abajo es arriba y arriba es abajo. Porque si no fuera así, ¿cómo es que la corriente que viene del polo sur, la corriente peruana, se va hacia el Ecuador? Quiere decir que abajo está hacia Ecuador y que arriba es hacia el polo sur. Para nosotros, el sur sería abajo y arriba sería el Ecuador. Y no es así. Y en el Ecuador ocurre lo contrario, porque las corrientes vienen del norte, la corriente del Niño viene de arriba, o sea, arriba es, lo que es abajo es arriba, etc. Y la mitad Chaupi es la división. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Los equinoccios trazan la línea Chaupi, pero Chaupi entre arriba y abajo. Y los solsticios trazan las dos mitades, la mitad seca y la mitad húmeda. El tiempo de lluvias y el tiempo de sequías. El tiempo de hambre y el tiempo de cosecha, ¿no? Ese es el asunto. Ya nosotros ahora estamos ya en pleno cambio estacional, ¿no? Entramos a invierno, ¿no? Entonces en invierno, en junio, empieza ya el retorno del sol, ¿no? Ya estamos en una época en que guardar pan para mayo en los Andes no es para mayo, es para agosto. Porque mayo no es el mes de hambre. En cambio, en el continente, en el hemisferio norte, ahí sí tienen que guardar pan para mayo. En cambio, nosotros no. Nosotros tenemos que guardar pan para agosto, que es donde se acaba todo, y tú dices, ¿y ahora? Estás esperando
la cosecha nueva. Como que vas a excavar la papa nueva que aparezca, ¿no? Especialmente en los lugares donde hay una sola cosecha, ¿no? Porque la cosecha mayor viene recién desde enero, febrero, marzo, por eso es pojoiquilla, o atumpojoy, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, todo eso es el juego infantil. Pasamos. Y estamos viendo solo el imaginario, ¿eh? No estamos viendo el juego en toda su complejidad. ¿Ah? O sea, aparentemente simple, aparentemente intrascendente, el juego es de una importancia, pero grande, ¿no? ¿Y qué tendría que ver el juego infantil, por ejemplo, con otras cosas? Tiene que ver mucho, o sea, todo se va a explicar, el mundo se va a explicar a través del juego. Aquí están, miren ustedes, las ollitas de barro, etcétera, y todo eso. Porque la tradición oral, el canto, el rito, la naturaleza, etcétera, es un tejido. ¿Ya? Entonces el niño está inmerso en ese mundo, en ese tejido. El asunto es comprender, tenemos que comprender el tejido, tenemos que valorarlo, tenemos que integrarlo conscientemente en los procesos educativos. Y lo que dije al principio, ¿no? Nada hay más serio que el juego de un niño. ¿Ya? O como encontré yo porque en algún sitio cito a Borges también, ¿no? Y él dijo algo así como que, eh, la importancia del juego, ¿no? Es decir, que el juego nos acompaña durante toda la vida, ¿no? Pero el juego no es ni debería ser solamente de los niños, porque el juego vive también en nosotros los adultos. Y por eso que los que somos más viejos, entonces tenemos la capacidad de poder entender al niño. Entonces el nieto quiere jugar con el abuelo. El padre se cansa de ser el caballito. Ya le cansó, ya hasta cierto momento puede cargarlo, pero después ya no. Pero el abuelo sí, ¿no? El abuelo está dispuesto a jugar porque la mentalidad del abuelo se identifica, ¿no? Volvemos a ser niños, de alguna manera. Entonces dice él, cuando el adulto deja de jugar, mata al niño. Entonces en el adulto vive el niño, en el hombre viejo vive el niño. Y tenemos vida mientras ese niño siga viviendo en nosotros, mientras podamos jugar. El juego se termina en el momento en el que tenemos que transponer y volvernos, ¿no? Entrar al agujero negro o qué sé yo, ¿no? Pues así como hay pajarinas, hay chincanas. O sea, que es de donde uno ya no regresa. O sea, técnicamente la chincana lleva de un sitio a otro, es de un espacio a otro, pero no es de regreso. No debería ser de regreso, ¿no? Entonces, es un mito el asunto de que entras a la chingana y si por azar regresas o más joven, o si tienes suerte, regresas con tu choclo de oro o algo así, ¿no? Entonces el niño, pues, considera que todo eso es verdad. ¿Ah? Y entiende que con la muerte no se termina todo, que se sigue viviendo y que después los muertos regresan. Y entiende por qué hay que respetar unos huesos y por qué no hay que desenterrar las tumbas, etc. Cosa que ahora a nosotros nos importa muy poco, ¿no? O sea que nos desprendemos cada día y perdemos la parte más sustantiva de la cultura, ¿no? Y al parecer ayudaría mucho recuperar este asunto del juego, en donde nada es más revelador que el mundo que se construye mientras jugamos. Eso revela mucho más que cualquier otra cosa. O sea, quizá entre esta noche y mañana, pues yo pueda mostrarles cuánto de sabiduría se encierra en el juego, ¿no? Eso es realmente lo que más impresiona, ¿no? Y
Y es una satisfacción poder alcanzar un libro de estos que ha llevado tanto tiempo, pues 3 décadas de trabajo y aparentemente intrascendente, ¿no? Porque estos antropólogos que se preocupan de qué cosa puede haber, ¿no? En que la pacamaca o qué sé yo, o el ampay, ¿no? Entonces, si lo examinamos y lo estudiamos, nos damos cuenta de que hay mucho más ahí acumulado que en cualquier biblioteca. O sea, quizás si solo contáramos con un inventario de todos los juegos y pudiéramos reconstruir todo eso que está en la memoria colectiva, estaríamos recuperando lo que anhelamos y decimos, qué pena que no hubo una escritura. Pero si está escrito todo está escrito en el juego, en los juegos. Bueno, no todo seguramente, pero gran parte está escrito en los juegos, ¿no? ¿Pasamos la lámina? Bueno, yo creo que es todo, ¿no? Porque resulta un poco cansador también, pero vean ustedes de que es una pequeña introducción, así como para interesar a un público y decirle, oye, los juegos es algo que es digno de observar, ¿no? O sea, si ves unos niños jugando, detente un momento y te va a revelar muchas cosas que tú ya habías olvidado, ¿no? Así que yo creo que hay que hacer eso, ¿no? Y a ustedes, los profesores que son profesores, pues yo los abrazo y digo, tienen una tarea maravillosa, gigantesca en vuestras manos, ¿no? Pero lo que se podía haber reconstruido, lo ponemos a vuestro alcance, ¿no? Y gracias por haberme escuchado a mí y haberme acompañado este tiempo, esta noche, ¿no? Y a los que se llevan el libro, pues en buena hora, que está por precio accesible, ¿no? 50 soles el libro, que ustedes abran, vean en el internet y vean que Virrey lo tiene a 80 soles el libro, ¿no? Y eso, a los 80 soles hay que ponerle el costo de envío. Que si tú lo compras en Puno, ya no te va a costar 80, sino te va a cobrar 90 o 100 soles y te lo envían por Olva o por no sé cómo se llama la otra agencia que no entrega tan rápido, ¿no? Llega en 4 o 5 días, se demora mucho, ¿no? Pero en fin, el hecho es de que todo a saber que se recoge en un sitio debe ser devuelto a los interesados, ¿no? Y lo que hacemos es eso. De alguna manera, yo se los digo a ustedes, ustedes se los dirán a otras personas, eso se los dirán a otras personas, y evidentemente, pues el que no puede, pues se presta el libro de alguien y ahí tiene algo interesante. Otra vez, gracias a ustedes y que la luz les acompañe, ¿eh? Viva.